Un objeto de masa de 12 kilogramos en el espacio vacío se encuentra sometido a dos fuerzas en el eje X, la primera de 40 Newton en el sentido positivo de X y la otra de 30 Newton que lo impacta de forma tal que genera un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección original. Nos piden calcular la magnitud y la dirección del vector aceleración. Entonces, directamente en un diagrama de cuerpo libre vamos a tener que el objeto normalmente está sometido a una fuerza en el sentido positivo con un valor absoluto de 40 newton y es impactado por una segunda fuerza de 30 newton y un ángulo de inclinación con respecto al eje de las X de 30 grados. A ese ángulo de 30 grados lo vamos a llamar θ2 porque va a corresponder a la fuerza 2. Mientras que también vamos a tener un ángulo θ1 que corresponde a la fuerza de 40 Newton que es igual a 0 grados. Establecido ese detalle, ahora sí podemos comenzar a escribir ecuaciones. Vamos a comenzar escribiendo la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta expresión que está acá es una forma de magnitudes. No es vectorial, pero tampoco está descompuesta. Pero son las magnitudes de los vectores aceleración y fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la magnitud y la dirección del vector fuerza para poder determinar la aceleración. Lo primero que hago pues es despejar la aceleración pasando la masa a dividir. Y vamos a tener en cuenta que de todas maneras esto es un producto de escalar por vector, lo cual implica que la dirección del vector fuerza es igual a la dirección del vector aceleración. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es determinar cómo poder calcular la dirección en términos de las fuerzas. Vamos a determinar la gran dirección de ambos vectores finales con θ sin subíndice, que lo voy a denominar como el ángulo final, que va a ser igual a la tangente inversa de un cociente de vectores, que van a ser las descompuestas del vector fuerza. Es decir, voy a necesitar la fuerza total en Y multiplicando y la fuerza total en X dividiendo. De allí que voy a necesitar, por lo tanto, la descomposición de la fuerza total en Y y la descomposición de la fuerza total en X. Establecido eso, entonces, debemos tener en cuenta que ambas descompuestas son una suma, así que las voy a expresar primero como una suma. Entonces va a ser igual a la fuerza número 1 en Y más la fuerza número 2 en Y. Y para X vamos a tener lo mismo pero para las X. En este punto lo que hago es expresar cada una de las componentes de las fuerzas por sus productos entre la magnitud del vector original descompuesto por su función trigonométrica respectiva. Por ejemplo, para la componente en Y de la fuerza número 1 lo puedo reemplazar por la fuerza número 1 por el seno del ángulo número 1. Y puedo hacer lo mismo para la fuerza número 2. Para las fuerzas en X pasa lo mismo, pero en lugar del seno se usa el coseno. Ahora hacemos análisis de ángulos notables. Cuando estamos trabajando con calculadora, los únicos ángulos notables que deben ser analizados son los que están completamente alineados a un eje de coordenadas, 0, 90, 180 y 270. Los demás ángulos los podemos procesar de manera más eficiente empleando la calculadora. Dicho esto, el seno de 0 grados es igual a 0, por lo tanto todo este componente se cancela. El coseno de 0 grados es igual a 1 positivo, por lo tanto solo se cancela la parte trigonométrica y se mantiene la fuerza número 1. Hecho esto, ya podemos reemplazar la fuerza número 2 como 30 newton y la fuerza número 1 como 40 newton. Newton es la única unidad de entrada, será la única unidad de salida. En el segundo, newton es factor común, por lo tanto será el factor común de la solución, siendo la unidad de la salida. Así que ambos dan en newton. Lo único que queda es operar los valores. Entonces, en el primero, bueno, ya sé que el seno de 30 grados es igual a 1 medio, eso es un ángulo notable. Por lo tanto, 30 newton por 1 medio es igual a 15 newton.
El segundo sí es el que hay que operar porque ese coseno es raíz de 3 sobre 2 y pues la aritmética con raíz de 3 no es muy amigable. Entonces sacamos la calculadora y será 40 más 30 por el coseno de 30. El resultado es de 65.98 que voy a redondear a sin decimales, o sea 66 newton. Una vez que tenemos las componentes, ya puedo calcular el ángulo verdadero. 15 newton que multiplica y 66 newton que divide. Voy a reemplazar únicamente valores porque tenemos un cociente de variable semejante con unidad semejante. Newton de todas se va a cancelar. Ahora reemplazo la fuerza en X, que son los 66, y opero el ángulo de dirección de la fuerza neta y de la aceleración. Entonces será inverso tangente de 15 sobre 66. El resultado a dos cifras significativas se redondea a 13, que serán los grados de inclinación de la nueva fuerza neta. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración, pero para ello necesito la fuerza neta. Y para ello simplemente voy a aplicar la definición del seno. El seno del ángulo total va a ser igual a la componente en Y sobre la fuerza total. Como lo que necesito es la magnitud del vector fuerza total, lo que voy a hacer es pasar el vector fuerza total a multiplicar y el seno del ángulo a dividir. Y combino esta ecuación con esta, porque el ejercicio no me está pidiendo la magnitud de la fuerza total, sino la aceleración. Así que reemplazo fuerza total por la componente en Y sobre el seno del ángulo final. Y reemplazo. La componente en Y ya la conozco porque son los 15 newton. La masa total está dada en el enunciado que son los 12 kilogramos. El seno del ángulo es el ángulo final, 13 grados. En el análisis dimensional puedo hacer lo siguiente. Reemplazo newton por su definición, que es unidad de masa, kilogramo, por unidad de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Y con el newton en sus unidades fundamentales podemos cancelar kilogramo que divide, kilogramo que multiplica. Las unidades que quedan son metro sobre segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración, que es precisamente lo que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que hacemos es operar los valores. 15 sobre, abro paréntesis, 12 por el seno de la respuesta anterior. El resultado redondeado a dos cifras significativas es 5.6 metros sobre segundo al cuadrado, con lo cual hemos calculado la magnitud del vector y su dirección. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.